Buenos días. Quería, en primer lugar, saludar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de Madrid. Me he olvidado que no estaban compañeros y compañeras. Creo que esa es la prueba visible del talante, del comportamiento de las autoridades de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Solo gobiernan mirando a los suyos. No les importa lo que opinan las organizaciones sindicales, no les importa la situación en la que viven decenas de miles, centenares de miles, millones de personas en la Comunidad de Madrid. No me extraña que en el acto más bochornoso que yo he visto en la política de este país, este señor que tiene las competencias de la educación en la Comunidad de Madrid, que es portavoz, no encuentre a los pobres. Solo encuentran a los suyos, solo viven para los suyos, solo gobiernan para los suyos. Por eso hoy, de manera bochornosa, no están presentes en este Congreso. Pero os voy a decir más, ni siquiera os han dicho que no iban a venir. Esa es la demostración palpable de hasta qué punto tenemos un gobierno sectario, populista, un gobierno que solo mira y que solo piensa en los suyos. Estamos en un Congreso extraordinario y yo tengo la obligación de situar ese elemento. La Comisión Ejecutiva Confederal ha tenido la responsabilidad en este brevísimo paréntesis de asumir la presidencia de la dirección de la Comunidad de Madrid. Y quiero agradecerles a las personas que han estado en esa comisión gestora, tanto de la Comisión Ejecutiva Confederal como de las federaciones de Madrid, el trabajo que han realizado durante este tiempo y sobre todo la brevedad para convocar este Congreso de manera inmediata y restaurar la plena democracia interna en el sindicato con la celebración de este Congreso extraordinario. No queríamos perpetuar durante mucho tiempo una situación de interinidad en la UGT de la Comunidad de Madrid, porque no hay tiempo que perder, hay que trabajar. Quiero agradecer a la ejecutiva anterior de la Comunidad de Madrid el trabajo realizado y sobre todo el acompañamiento que nos han hecho durante estos 2 meses más o menos de duración de la comisión gestora. Han continuado al pie del cañón, han estado trabajando codo con codo para que nada quedara sin hacer. Pero les quiero agradecer su actitud. Cuando vieron que había una situación de irregularidad contable, que había una situación económica que teníamos que aclarar, creo que los honra el que de manera inmediata hayan puesto su cargo a disposición de la organización y hayan presentado su dimisión. De verdad, muchísimas gracias porque eso nos ha facilitado este proceso. Compañeros y compañeras, estamos ante un proceso ejemplar. En el momento que la dirección del sindicato tuvo conocimiento de que había irregularidades que tienen todos los visos de acabar en una estafa al propio sindicato, hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es un inicio de investigación interna en el sindicato,
una auditoría y lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía. Y este será el comportamiento de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores siempre que aparezcan algún elemento de funcionamiento irregular, de estafa o de funcionamiento irregular porque queremos abrir las puertas de par en par, queremos plena transparencia, queremos que este sindicato, un día sí y otro también, dé lecciones a la sociedad de cómo nos comportamos ante situaciones de estas características. Y repito, estamos hablando de una cuestión de carácter interno. Podíamos haberlo continuado discutiendo dentro del sindicato. Son cosas que afectan a los afiliados y a las afiliadas de la UGT. No hay ningún elemento externo al sindicato, pero nos pareció que era conveniente ponerlo en manos de la Fiscalía. Yo solo quiero pedir agilidad. Queremos que la Fiscalía llegue a fondo, que la justicia llegue a fondo, que lo que nos han robado del sindicato lo devuelvan y que este sea un capítulo que cerremos del sindicato cuanto antes y que también sirva en unos momentos complejos, difíciles, como ejemplo de cómo se debe de funcionar desde una organización como la nuestra. Compañeros y compañeras, estamos ante momentos francamente difíciles, complejos. Llevamos unos cuantos años en el que los momentos difíciles y complejos se van uniendo unos con otros. Desde la crisis del 2008 hasta hoy hemos tenido pocos respiros. Cuando en el sindicato, cuando el Congreso de la Unión General de Trabajadores, en este mismo salón, nos eligió en el año 2016 para dirigir el sindicato, difícilmente podíamos pensar que más allá de las dificultades propias del momento que vivíamos, podríamos llegar a tener una crisis detrás de otra. Podríamos llegar a tener incluso la sensación real de que estamos ante un cambio, ante unos cambios de una trascendencia histórica, incluso desconocidos en la historia. La pandemia. Cuando no hemos salido de la pandemia, la invasión en Ucrania. La pandemia, compañeros y compañeras, nos enseñó, como nos enseña la invasión de Ucrania, que este mundo se ha globalizado con pies de barro. La globalización que tanto y tanto se ha cacareado, la globalización que tantos milagros nos tenía que traer, la economía de mercado que parece que es de la única que se podía hablar, compañeros y compañeras, se ha visto durante la pandemia, en esta crisis en la que estamos inmersos, que tiene los pies de barro y que el Estado, que los Estados tienen que tener instrumentos, herramientas que nos permitan que los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas sean defendidos, sean salvaguardados por arriba de cualquier otro interés. Es decir, la economía de mercado, el capitalismo, el sistema económico que solo piensa en sí, que no está pensando que tiene que estar al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, ha fracasado de manera estrepitosa.
Y eso nos tiene que ayudar a visualizar cuáles son las soluciones de futuro que tenemos que poner en marcha. Y ahí las organizaciones sindicales en el ámbito internacional tenemos un papel fundamental. Nosotros tenemos que reclamar, compañeros y compañeras, medidas que nos permitan que la globalización esté al servicio de las personas. Cuando estábamos en plena pandemia descubrimos que en España ni en Europa prácticamente no se fabricaban mascarillas en ningún sitio. Y descubrimos que el mercado es un gran bazar, que el que lleva el dinero más calentito, y si va acompañado de un hermano mejor todavía, con toda seguridad, compañeros y compañeras, se lleva la mercancía. Que no se piensa en las personas. Y yo en algunos casos hasta incluso pienso que es razonable, que no es criticable. En España criticamos mucho que hubiera en Turquía unos respiradores que tenían que venir a España y que los turcos querían que se quedaran en Turquía. Y lo criticamos desde la perspectiva de la economía de mercado. Y no nos dimos cuenta que ya no estábamos en la economía de mercado en aquel momento. Yo me pregunto una y otra vez si en Barajas o en el Prat en Barcelona, en cualquier aeropuerto de España, tuviéramos unos respiradores que necesitáramos para nosotros, aunque estuvieran comprometidos con Turquía, si no hubiéramos ido a hacer lo mismo. Es un problema del sistema. El sistema tiene que garantizar bienes y servicios para los ciudadanos y las ciudadanas más allá del coste de producción, más allá si aquí el coste de producción es un poco más alto o no es un poco más alto. Y esta cuestión es una cuestión que hemos vuelto a ver de otra manera en relación con la invasión de Rusia a Ucrania. Hemos visto que los ganaderos de nuestro país, que los fabricantes de productos de alimentación, la industria agroalimentaria, tenía un mercado que estaba muy ligado a Ucrania, que estaba muy ligado a Rusia, y nadie había pensado que un día Rusia y Ucrania podían dejar de abastecernos. Y ahora estamos corriendo a ver de qué manera sustituimos las harinas, sustituimos el aceite de girasol. Eso, compañeros y compañeras, tiene que regularse de otra manera. Esta interdependencia con pies de barro es una interdependencia que no nos lleva a ningún sitio. Por eso me parece muy importante que en el futuro estas cuestiones formen parte de los debates que van más allá del mercado y de las empresas, porque finalmente afectan a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. En la invasión a Ucrania he hablado de cereales, he hablado de aceite, pero el sector más internacionalizado que existe en el mundo, que es el sector del automóvil, también aquí está pringando, porque también hay una parte de la producción que viene de esos mercados. Por eso creo que tenemos que pensar seriamente que hay cosas que hay que cambiar, que el mundo necesita cambiar. Compañeros y compañeras, las organizaciones sindicales, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, llevamos unos años en los que hemos trabajado mucho y bien. Y ese reconocimiento es un reconocimiento que creo que hoy en día nos hacen las trabajadoras y las trabajadoras de este país. Dijimos
que queríamos derogar la reforma laboral que se había aprobado durante la crisis del 2008. Y hay quien dice, no habéis hecho nada. Esto de que habéis hecho es una cosita que no tiene demasiada importancia. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos hecho algo, porque se han comprado voluntades de diputados. Hay tránsfugas que casi tiran por tierra la aprobación de la reforma laboral. Y está aprobada, compañeros y compañeras, porque un señor, un tal San Casero, que no es el nuestro, es otro, se equivocó a la hora de votar. Porque si no, hoy, esa izquierda que se pavonea de que es muy de izquierdas, que dio la espalda a la reforma más importante que se ha hecho en décadas en nuestro país para mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, no estaría aprobada. Hoy estas decenas de miles de mujeres, de hombres, fundamentalmente de jóvenes, que ya tienen un contrato indefinido, no lo tendrían. Porque es verdad, acordamos, no nos impusieron, no lo impusimos a nadie, acordamos organizaciones sindicales y organizaciones empresariales con el gobierno un cambio radical por lo que hace referencia a la contratación. El contrato en nuestro país tiene nombre, es indefinido. El contrato temporal es solo y exclusivamente para aquellos momentos en los que hay temporalidad. Pero el contrato tiene naturaleza indefinida con carácter general en nuestro país. Y esa naturaleza indefinida puede ser a tiempo parcial o puede ser de manera discontinua, lo que llamamos fijos discontinuos. Pero hay respuesta para todas las situaciones que se produzcan en nuestro país. La temporalidad tiene que ver efectivamente con momentos concretos en los que sea necesaria esa temporalidad, limitado a 6 meses. Y compañeros y compañeras, por si fuera poco, también hay el contrato de ocasión, para las rebajas, para aquellos momentos absolutamente que imprescindiblemente tienen ese carácter temporal y que no pueden tener la característica de fijos discontinuos. El cambio se está produciendo. El mes de enero, febrero y marzo se ha ido duplicando, marzo todavía no tenemos el dato, enero, febrero se ha ido duplicando el número de contratos que se iban haciendo con carácter indefinido. Y creo que en el mes de marzo, por lo que conocemos, vamos a ir a una cifra récord de contratos indefinidos. Vamos a pasar de en torno al 95-94% de contratos temporales que se realizaban cada mes en nuestro país a bajarlo por debajo del 70% solo en 3 meses. Imaginaros si es importante y trascendente la reforma que hemos acordado. Pero devolvemos vida a la negociación colectiva, a los convenios colectivos. Ponemos fin a las empresas multiservicios que son parásitos que solo estaban pensando en cómo poder ganar dinero sin aportar absolutamente nada ni al sistema productivo ni a las relaciones laborales en nuestro país. Los ERTES los institucionalizamos como un instrumento de cara al futuro que tendrá una situación de normalidad y que será el instrumento para poder regular la temporalidad en nuestro país. Y ahora estamos inmersos en otra cuestión trascendental, que es la negociación colectiva. Queremos cerrar un acuerdo
con los empresarios, un acuerdo de carácter general que vincule a las mesas de negociación de los convenios colectivos de nuestro país. Y lo queremos hacer partiendo de un hecho real, indiscutible. En España, desde el año 2008, prácticamente los salarios están congelados. Y por tanto tenemos que hacer un acuerdo que permita que la negociación colectiva reparta la riqueza que se está generando en las empresas, moderadamente, pero con una inflación como la que tenemos, compañeros y compañeras, es tan importante el tanto por ciento con el que firmemos el convenio colectivo como la cláusula de revisión salarial que nos permita que no se devalúen una vez más los salarios en nuestro país. La reforma laboral del Partido Popular ha sido tan efectiva para las empresas, ha sido tan efectiva para los intereses empresariales y tan contraria a los intereses de los trabajadores que hoy solo el 16% de los convenios colectivos tienen cláusula de revisión salarial. Hay que recuperar la revisión salarial. No se pueden firmar convenios que no incluyan la revisión salarial. El acuerdo de negociación colectiva tendrá que dar mucho más de sí, con toda seguridad, y dará mucho más de sí, con toda seguridad. Pero los salarios, en esta ocasión, para nosotros, son el elemento central de la negociación del acuerdo de negociación colectiva. Compañeros y compañeras, tenemos una cita inmediata, que es el 1 de mayo. Y yo os quiero pedir a los delegados y a las delegadas que estáis aquí hoy presentes, tanto a los que lo sois electos para participar en el Congreso como los que habéis venido invitados, mucho trabajo y preparación de este 1 de mayo. Yo ya sé que el 1 de mayo Madrid siempre es complicado en la Comunidad de Madrid, porque después del 1 viene el 2 y eso siempre hace que haya puentes o acueductos. Pero no estamos ni para puentes ni para acueductos. Estamos para pedirles a los trabajadores y a las trabajadoras de la Comunidad de Madrid que participen de manera masiva en las manifestaciones del 1 de mayo. Esa fuerza que hemos ido ganando, que hemos ido conquistando día a día en los centros de trabajo, tiene que visualizarse en las calles. Compañeros y compañeras, estamos lejos de haber llegado a una situación óptima por lo que hace referencia a las relaciones laborales. Hemos firmado un acuerdo importante, pero queda la negociación colectiva y queda la derogación del resto de la reforma laboral a la que nosotros no vamos a renunciar. Pero es que en Madrid, compañeros y compañeras, hay muchas más cosas que reivindicar. No se lo podemos continuar poniendo fácil al gobierno de Ayuso. No se lo podemos continuar poniendo fácil a esta política de desvertebrar la sociedad madrileña. Este lema de que los impuestos en el mejor sitio donde están es en el bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas, es una trampa mortal para los trabajadores y las trabajadoras. Seguramente que está bien en el bolsillo de los que representa, como hoy se ha visto muy claramente no estando aquí, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero no de los trabajadores y las trabajadoras de la Comunidad de Madrid, no de la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Compañeros y compañeras, la política se está simplificando tanto, se está llevando tanto al absurdo, que ayer mismo, en la manifestación, al final de la manifestación
que hicimos, me preguntaban que si creía que no se debían de dedicar los 21.000 millones de euros del Ministerio de Igualdad, en lugar del Ministerio de Igualdad, a políticas para subvencionar el gasoil. ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza de simplificar? Digo sinvergüenza porque no creo que sea ignorancia, como para plantear que 21.000 millones de euros, que los dicen así como si fueran 21.000 pesetas, no euros, lo dicen así como si fueran 21.000 pesetas que van a los chiringuitos, como si no se estuvieran pagando de ahí derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. El permiso de paternidad, el permiso de maternidad, la atención a los niños que tienen enfermedades que necesitan que sus padres dediquen una atención. Y tantas políticas de carácter social. Pero no les cae la cara de vergüenza. No piden perdón. Continúan con el mismo R que R. Porque en el fondo, compañeros y compañeras, algo queda. Por eso os quiero pedir a todo el sindicato, a la ejecutiva que acabáis de elegir de Madrid de una manera muy especial, que dediquemos este mes de abril a recorrer las calles, las plazas, los centros de trabajo, hablar con los trabajadores y las trabajadoras para poder conseguir una gran movilización del 1 de mayo en la Comunidad de Madrid, en el conjunto del Estado, pero de una manera muy especial en la Comunidad de Madrid. Y voy acabando, compañeros y compañeras, pero no puedo acabar mi intervención sin hacer alguna referencia al momento actual. Ayer las organizaciones sindicales salíamos a la calle para exigir que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea hoy, mañana, tomen medidas para posibilitar el control de los precios en el conjunto de la Unión Europea. Es fundamental. Tenemos que conseguir que la Unión Europea flexibilice de manera temporal o definitiva las normas de tal manera que nos permitan ir a un control de precios. A un control de precios, por supuesto, en relación con la electricidad, que todo el mundo sabe que es una vergüenza, que es un escándalo, que se está cobrando la luz a precio de caviar, cuando en realidad el coste de la luz no deja de ser jamón serrano. Esa es la realidad que pasa en nuestro país. No es que el precio de la luz sea el que pagamos, es el que nos obligan a pagar como consecuencia de la norma que genera la tarifa eléctrica. Es decir, el 15% de la energía, que es la que entra en la red que se produce con gas, es la que marca el 100% del resto de las energías. Esta norma hay que cambiarla. Los precios del combustible, compañeros y compañeras, tienen que controlarse. Y no solo se tienen que controlar con los trabajadores, con los autónomos, con el transporte, sino se tienen que controlar con el resto de los ciudadanos y de las ciudadanas. En ese sentido, también el lunes le decíamos a las ministras, a las vicepresidentas del Gobierno, que hay muchos trabajadores y trabajadoras en nuestro país que tienen que coger el coche de manera habitual para ir a trabajar, que forma parte de sus necesidades para ir a trabajar. Pero hay que ir a un sistema de control de precios. Europa no está en guerra, pero los efectos son los mismos que si estuviéramos en guerra. La especulación que se está produciendo
con los alimentos en nuestro país, sencillamente porque hay acaparación. Es absolutamente asfixiante e insoportable. Y en ese sentido, el Estado tiene que tener la facultad de poder controlar los precios. Compañeros y compañeras, la extrema derecha ya sabéis dónde nos quiere. En la cárcel. Como Putin. ¿Hay alguna diferencia entre los que Putin declara antipatriotas y mete en la cárcel o los que Abascal y sus acólitos declaran antipatriotas y dice que acabaremos en la cárcel? Una, que en España no gobiernan. Si gobernaran en España harían exactamente lo mismo que su amigo Putin. ¿Y sabéis por qué tienen ese deseo de acabar con las organizaciones sindicales? No penséis que es que les molestan nuestras caras. Lo que les molesta es que somos la garantía de que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país vivirán con derechos. Esa es la razón por la que nos quieren quitar de en medio. Que den la cara, que digan la verdad. Esa es la razón. La ultraderecha en nuestro país está levantando una campaña contra las organizaciones sindicales que no tiene límites. Yo nunca había pensado que pudiera vivir en un país que un partido político que tiene más de 50 diputados en el Congreso de los Diputados pueda ir a una plaza y sus máximos dirigentes decir que van a acabar en la cárcel 2 dirigentes sindicales de momento. No penséis que eso va a quedar con 2 solo, porque no son suficientemente patriotas. Como si ellos fueran los que dieran el carnet de patriotas. Como si ellos fueran patriotas. La patria son las personas, son las mujeres y los hombres de este país. Esa es la patria. Son sus derechos. Es conseguir que vivan en mejores condiciones. Y a eso, compañeros y compañeras, es a lo que nos vamos a dedicar desde el sindicato. Quiero acabar felicitando a la ejecutiva que habéis elegido de la Unión de Madrid. En este sindicato cuesta mucho llevar adelante los procesos de renovación. En este sindicato a veces cuesta que aparezcan con fuerza nuevos liderazgos. Pero yo os quiero felicitar a la Unión de Madrid, a los 3 secretarios generales de las 3 federaciones de Madrid, por el trabajo que habéis realizado. Lo hemos conseguido plenamente. Habéis elegido un equipo para dirigir el sindicato de personas jóvenes, un equipo que refleja lo que hoy es el sindicato, con una presencia femenina muy importante, que representa muy bien lo que hoy es el sindicato, con una presencia del sector servicios muy importante, que representa muy bien lo que hoy es el sindicato, compañeros y compañeras que no solo vienen del sector de servicios, sino que vienen del sector de servicios de aquellos sectores donde hay una situación de más precariedad, donde hay una situación de más explotación. Vosotros sí que vais a representar bien, porque lo lleváis en vuestro ADN, lo que son las trabajadoras y los trabajadores de la Comunidad de Madrid. Juventud, experiencia, sectores muy desfavorecidos en la sociedad madrileña. Yo estoy convencido que este es un congreso que hará historia y que hará historia sobre todo por la capacidad que ha tenido este congreso, esta organización de, después de un momento de dificultad, levantar la cabeza y elegir un buen equipo
para dirigir la organización. Marina, sabes que vas a contar, por supuesto, con toda la colaboración de la Comisión Ejecutiva Confederal, con todo nuestro respaldo. Creo que es bueno, que es muy importante que desde la Unión de Madrid podamos con mucha fuerza impulsar las políticas del sindicato y visualizar el sindicato del siglo XXI que estáis construyendo todos y cada uno. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Adelante y enhorabuena por el Congreso.